Tengo aquí conmigo todos los Ryzen 9000 que se presentaron hace un par de semanas. Tenemos el Ryzen 5 9600X, el Ryzen 7 9700X, el Ryzen 9 9900X y el Ryzen 9 9950X. Siendo este último el más potente de todos, pero que sea el más potente no quiere decir que sea el más indicado para vos. Así que en este video los voy a estar exponiendo distintas pruebas para poder decirte cuál deberías comprar dependiendo del uso que le des a tu PC y además de tu presupuesto. Los Ryzen 9000 pertenecen a la última generación de procesadores de AMD y estos son para plataformas con socket AM5, un socket que AMD va a mantener hasta por lo menos 2027. Más tarde este año se van a lanzar los chipsets que acompañan a estos procesadores. Estos van a ser el B840, B850, X870 y X870E. Si vamos a las especificaciones técnicas vamos a ver que el Ryzen 5 9600X tiene 6 núcleos, 12 hilos, 5.4 GHz de bus máximo y 38 MB de caché. El Ryzen 7 9700X por su lado tiene 8 núcleos, 16 hilos, 5.5 GHz de bus máximo y 40 MB de caché. En comparación con la generación anterior podemos ver una reducción muy considerable del TDP, bajando de 105 watts a solo 65. Luego tenemos el Ryzen 9 9900X con 12 núcleos, 24 hilos, 5.6 GHz de bus máximo, 76 MB de caché y también acá nos encontramos con una reducción de consumo respecto a la generación anterior. En este caso bajamos de 170 a 120 watts. Y finalmente tenemos al monstruo, el Ryzen 9 9950X con 16 núcleos, 32 hilos, 5.7 GHz de bus máximo, 80 MB de caché y en este caso mantuvo el TDP de su predecesor con un valor de 170 watts. Sus valores son $279 para el Ryzen 5, $359 para el Ryzen 7, $499 para el 9900X y $649 para el 9950X. Dos cosas importantes para mencionar son, primero, que ya vienen con soporte para memorias de hasta 8000 megatransfer por segundo, aunque al parecer la velocidad más óptima en general viene siendo 6000 megatransfer por segundo. Y cosa importante número 2 es que ninguno de estos procesadores viene con refrigeración. Y eso obviamente se puede ver a simple vista por lo finita que son las cajitas. Así que al comprarlos hay que considerar también el valor de una refrigeración aparte. La plataforma que estuve utilizando para hacer las pruebas tiene un Mother ASRock B650 Pro RM, 64 GB de RAM DDR5 a 5200 megatransfer por segundo, en este caso dos sticks Corsair Vengeance de 32 GB cada uno. Para la refrigeración del CPU utilicé un Water Cooling Thermaltake TH360 y finalmente para gráficos una Radeon 7900 XTX. Y ahora sí vamos con las pruebas. Arrancamos con el Cinebench en single core y podemos ver que no tenemos una diferencia muy grande, por lo menos en los primeros tres procesadores. El 9950X es el que hace unos puntos más en relación al 9900X. Ahora si vamos a multicore ya podemos notar un salto en rendimiento más significativo entre los distintos CPU, siendo el 9950X el más potente de todos. Si vamos a las temperaturas nos encontramos con la primera sorpresa y es que el 9700X en multicore trabajó en menor temperatura que el 9600X. Está bien, es solamente 1 grado menos en la mínima y 4 grados menos en la máxima. No es una locura, pero al tener un poquito más de poder de procesamiento pensé que iba a tener mayor temperatura que el 9600X. Ahora, si vamos al consumo, ahí sí nos encontramos con una diferencia más marcada. Y además tengo que sumar que consultando otras pruebas, tanto el consumo promedio como la temperatura se redujo considerablemente con respecto a la generación anterior. Esto se debe principalmente al cambio de litografía. Ahora en los SX tenemos un proceso de fabricación de 4 nanómetros y en el IODIE o en el IODIE tenemos 6 nanómetros. Siguiendo con las pruebas, en 7-zip haciendo tareas de compresión y descompresión volvemos a tener una diferencia marcada a medida que aumentamos de modelo. Si pasamos al CPU Profile del 3D Mark tenemos varias pruebas que van aumentando la cantidad de threads que se usan y podemos ver que la diferencia en performance se va haciendo más evidente a medida que van aumentando los hilos que usamos. Llegando finalmente a la prueba de Max Threads podemos ver principalmente el salto en rendimiento que tenemos entre los Ryzen 5 y 7 comparados con los 2.9, algo que también vamos a poder ver en las pruebas tanto de Corona como de V-Ray. Tenemos un aumento de performance de procesador a procesador, pero donde más se nota es cuando pasamos del 9700X al 9900X. Y a partir de acá empiezan las sorpresas con resultados un poco extraños. En la prueba de 3D Mark Time Spy, tomando en cuenta el CPU Score, vemos que el 9600X rindió bastante menos que los demás. La diferencia en performance entre este y el 9700X es casi de un 29%, mientras que el salto que hay entre el 9700X al 9950X es solo del 6%. En la prueba de Photoshop usando el bench de Puget, el CPU que tuvo mejor performance fue el 9700X. No solo eso, sino que el 9900X tuvo un menor rendimiento que el 9600
9600X, que fue superado mínimamente por el 9950X. Repetí las pruebas varias veces, pero los resultados seguían siendo prácticamente los mismos. Si bien estamos hablando de números muy grandes, por lo que la diferencia no es tan significativa, igualmente me sorprendió bastante tener esos resultados. En la prueba de Premiere sí conseguimos un resultado un poco más esperado, pero con incrementos no muy grandes entre micro y micro. Del Ryzen 5 al 7 tenemos un incremento del 7%, del 9700 al 9900 un 5% y del 9900 al 9950 solo un 3% más. Y ahora pasemos a las pruebas en gaming, donde también me encontré con algunas sorpresas. Empezando por el Cyberpunk 2077, que lo probé en 1080 con los gráficos en alto y usando FSR 2.1. Y sorprendentemente, ya para empezar, el 9600X tuvo un mejor rendimiento que los 9900 y 9950X. Está bien, solo por 2 o 3 frames, pero más sorprendente es el 9700X, que fue el que mejor rindió, logrando 198 FPS. En el Shadow of the Tomb Raider tenemos un caso similar. El que más rindió fue el 9600X con 217 FPS, pero esta vez sí seguido por el 9950X con solo un FPS menos. Y nuevamente el que menos rindió fue el 9900X. En Horizon Zero Dawn ahora sí la mejor performance se la lleva el 9950X, pero lo sigue el 9700X, luego el 9600X y finalmente, la verdad no sé por qué, el 9900X es el que menos performance dio con 203 FPS. Y finalmente el Avatar Frontiers of Pandora, ya tenemos un resultado más esperable, pero también parejo. Los Ryzen 5 y 7 tuvieron los mismos FPS, el 9900X lo supera solamente por 2 y el 9950X se despega un poco más, llegando a 147 FPS en promedio. A ver, quiero aclarar algo. Para esta prueba yo usé un monstruo de GPU que es la 7900 XTX, tope de gama, crack. En el peor de los casos llegamos a tener una diferencia de unos 10 FPS, pero recordemos que esta diferencia es sobre una base de entre 180 y 200 FPS, por lo que 10 FPS en un promedio de 180 es prácticamente imperceptible. Si estuviésemos trabajando con una base de 50 o 60 FPS, ahí sí 10 FPS es bastante más considerable, pero en este caso es una variación mínima. Sin embargo, y yendo ya a las conclusiones, si lo que vos querés es jugar, mi opinión es que vayas directamente por el Ryzen 5 9600X. Vas a tener una buena performance en videojuegos, pero además con un consumo un poco más controlado. Y además a un menor precio, lo que te deja más presupuesto para destinarlo a una GPU, por ejemplo. Ahora, si vamos a productividad, la respuesta obvia sería ir por el 9950X. Pero claramente no es una opción que se ajusta al bolsillo de todos. Así que en el caso de productividad, teniendo un presupuesto un poco más acotado, yo creo que iría sinceramente por el 9700X antes que por el 9900X. Porque tienen una diferencia de rendimiento a veces similar, a veces un poco más marcada, pero no sé si ese incremento en rendimiento justifica los $140 que hay de diferencia entre uno y el otro. Además, el 9900X consume mucho más y a ambos hay que comprarles una refrigeración aparte. Cuando armamos una PC y sobre todo en Latinoamérica, cada dólar que podemos ahorrar es muy importante porque puede destinarse, por ejemplo, a otro componente. Por eso es muy importante hacer este tipo de análisis para poder tener una comparación entre performance y precio. Espero que les haya gustado y les haya servido el video. Cualquier duda, consulta o sugerencia, por favor déjenla en los comentarios y denme un like que me ayudaría muchísimo. Nos vemos la próxima.